A continuación se presentará el estudio de la cuenca hidrológica Río Pantepec de la asignatura de Hidrología, por Yuri Amelín Brindis Montiel y Luis Hernández Argáez. Se hizo un estudio el cual fue del cauce que lleva el río Pantepec, con el fin de poder identificar las características y comportamientos de la cuenca, basándonos en parámetros para la construcción de la misma. El objetivo de este proyecto es la elaboración del estudio del cauce principal que lleva el río Pantepec, al mismo tiempo conocer el comportamiento hidrológico que tiene, mediante diferentes métodos basándonos en diversas plataformas de apoyo y recopilando información necesaria para poder determinar su comportamiento y características. Ubicación geográfica. Estudiamos el cauce del río Pantepec ubicado en el municipio de Jalpan, en el estado de Puebla. Se localiza en la parte norte del estado de Puebla. Sus colindancias son al norte con Pantepec, al sur con Tlacuilotepec y Xicotepec, al oeste con Venustiano Carranza, al poniente con el estado de Hidalgo. Nuestro sitio de estudio abarca 4 municipios: Jalpan en el estado de Puebla, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria en Hidalgo. Para poder localizarlo necesitamos el apoyo de 2 cartas topográficas de los 4 municipios que abarcan nuestra cuenca. Estas las obtuvimos en la página oficial del INEGI. Sus coordenadas UTM son 604.996.90 metros al este y 2.265.667 metros al norte. Sus coordenadas geográficas son 20 grados 29 minutos 12.22 segundos al norte y 97 grados 59 minutos 35.39 segundos al oeste. Aquí se puede ver la ubicación del sitio de estudio y los municipios que abarca. El área total que tiene la cuenca desde su origen es de 360.221.601.02 metros cuadrados y en kilómetros cuadrados es de 360.221.601. Esto se determinó gracias a que se dibujó una línea imaginaria que se conoce como parteaguas sobre las cartas topográficas proporcionadas por la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Aquí se puede ver el parteaguas partiendo desde nuestro sitio de estudio. La longitud del cauce principal es de 50.515.1492 metros cuadrados y 50.5114 kilómetros cuadrados. Obtuvimos este dato debido a que se trazaron tributarios y de esta manera sumando las longitudes hasta dar con el cauce más largo. Aquí se logra ver nuestra cuenca con tributarios trazados de color azul y nuestro cauce principal de color rosa. Cálculo de pendiente. La pendiente del cauce es uno de los factores importantes que influyen en la capacidad que tiene el flujo para transportar sedimentos. Por tanto, está relacionada con la velocidad del agua. Para este estudio se utilizó el método de Taylor y Schwartz. La fórmula de los autores A.B. Taylor y H.E. Schwartz permite obtener la pendiente de un canulo uniforme que tiene igual de longitud y tiempo de viaje que el conector principal de la cuenca. Para poder obtenerlo, nosotros nos basamos en nuestro cauce principal, anotando las distancias que tenían entre cada una de las curvas para poder obtener su longitud. Nuestro número total de datos fue de 123, su promedio de elevación de 20, la diferencia de elevación de 20, la longitud total fue de 50.515.149. La pendiente que obtuvimos la obtuvimos mediante la diferencia de elevación entre la longitud y su total fue de 22.348. Y 1 sobre la raíz de la pendiente fue de 457.594. El promedio fue de 0.0372 y se calculó mediante el número total de datos entre el total de la raíz de la pendiente y todo ese resultado entre 100. Pendiente de Orton. También se utilizó el método de Orton que permite conocer la pendiente del cauce. Este método consiste en trazar una malla de cuadrados sobre la proyección planimétrica de la cuenca, orientándola según la dirección de la corriente principal. Una vez construida la malla, se miden las longitudes de las líneas de la malla
dentro de la cuenca y se cuentan las intersecciones y longitudes de cada línea con las curvas de nivel. Los datos que se obtuvieron fueron de la pendiente en dirección en X mediante la división de la suma de intersecciones en X por el desnivel, y todo esto entre la longitud de X es igual a 0.0028631. De la pendiente en dirección de Y se dio mediante la suma de las intersecciones en Y por el desnivel, y esto entre las longitudes de y dio como resultado 0.0016891. La pendiente de la cuenca es igual a 0.0022675 y la suma de las pendientes en dirección XY es igual a 0.0022761. Datos climatológicos. En este estudio se requirió conocer el análisis estadístico de la precipitación máxima que hay en nuestra cuenca. El método que se empleó fue el de los polígonos de Thyssen. Dichos polígonos se realizan uniendo con líneas cada una de las estaciones que se utilizan. Una vez que ya están unidas las estaciones, estas formarán triángulos, a los cuales debemos obtener sus mediatrices, y así formando polígonos de Thyssen. Aquí se puede observar cómo quedaron nuestros polígonos de Thyssen y qué estaciones quedaron dentro de nuestra cuenca. Las estaciones que están dentro son la 13.144, 13.034, 21.221, 13.095, todas operando. Se da a conocer sus municipios, estado, estación, situación y coordenadas en XY. Aquí se observa la tabla de cada estación y su precipitación máxima en milímetros por año. La precipitación máxima de la estación 13.095 es de 141.2 milímetros en el año 1981. De la 21.222 es de 195.2 milímetros en el año 2013. De la 13.144 es de 215.5 milímetros en 1987 y de la 13.034 es de 204.9 milímetros en 2007. Uso de suelo. En nuestro estudio hidrológico del río Pantepec también se determinó lo que es el uso que se le da al suelo en toda el área de la cuenca. Es necesario conocer el uso de suelo que se le da a la zona de estudio porque es uno de los elementos necesarios para poder determinar el número de escorrimiento que tendrá la cuenca. Los datos obtenidos en el análisis fueron los siguientes. Para la clasificación agrícola, donde el uso es para cultivo de temporada lluviosa con surcos en formas de curva de nivel, se obtuvo que ocupa un 38% del área de la cuenca. Para la clasificación de selva del tipo perennifolia, se obtuvo que este ocupa un 5% del área de la cuenca. Para la clasificación de pastizal del tipo que es cultivado, se obtuvo que este ocupa un 9% del área de la cuenca. Para la clasificación de vegetación del tipo que es inducida, se obtuvo que ésta ocupa un 4% del área de la cuenca. Y por último, para la clasificación de bosques, se obtuvo que el bosque de coníferas ocupa un 27% del área de la cuenca, el bosque de encino ocupa un 0.3% del área de la cuenca, y el bosque de niebla o montaña ocupa un 21% del área de la cuenca. Aquí se puede ver cómo realizamos la división entre los distintos usos que se le dan al suelo basándonos en las cartas que nos proporciona la página oficial del INEGI. Lo que se hizo fue añadir estas cartas a AutoCAD y se empezó a trazar las zonas que cada uso de suelo tiene en la cuenca. Edafología. A su vez, también se determinó lo que es la edafología del lugar, es decir, el tipo de suelo que hay en la zona a estudiar. Esto también se hizo con la finalidad para determinar el número de escurrimiento que tendrá la cuenca. Los datos obtenidos en el análisis fueron los siguientes. Para el tipo de suelo denominado como umbrisol,
se obtuvo que este ocupa un 8.96% del área de la cuenca. Para el tipo de suelo denominado como lubisol, se obtuvo que este ocupa un 69.56% del área de la cuenca. Para el tipo de suelo denominado como regosol, se obtuvo que este ocupa un 1.58% del área de la cuenca. Para el tipo de suelo denominado como cambisol, se obtuvo que este ocupa un 1.04% del área de la cuenca. Y por último se encontró que hay una combinación entre el tipo de suelo denominado como acrisol y el tipo de suelo denominado como lixosol, donde ambos tipos de suelo se encuentran en la misma área, la cual equivale a un 2.7% del área de la cuenca. Aquí se puede ver cómo realizamos la división entre los distintos tipos de suelo basándonos en las cartas que también nos proporcionó la página del INEGI. De igual forma, lo que se hizo fue añadir estas cartas a AutoCAD y se empezó a trazar las zonas de cada tipo de suelo que tiene en la cuenca. Número de escurrimiento. Para poder calcular el número de escurrimiento o N, se necesitan datos del uso de suelo que hay en el lugar a estudiar y los tipos de suelo que componen al lugar a estudiar, los cuales ya fueron mencionados anteriormente. Existen clasificaciones para determinar el número de escurrimiento de la cuenca, las cuales van de acuerdo a la velocidad con la que se infiltra el agua, donde A es alta debido a que sus suelos son muy permeables, B es moderada debido a que posee arenas finas y limos, C es baja debido a que contiene arcilla y D es muy baja debido a que contiene mucha arcilla y sus suelos son poco profundos. También empleamos una tabla que se nos fue proporcionada para poder identificar el número de escurrimiento que se le da a la zona según el uso que se le dé al suelo. Además de eso, cabe mencionar que esta información fue corroborada gracias a la página oficial del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, mejor conocida como INAFED, donde también se pudo encontrar información al respecto sobre el uso de suelo y el tipo de suelo que hay. Después de haberlo analizado correctamente, llegamos a una conclusión de que el número de escurrimiento de nuestra cuenca es de 70.14. Tiempo de concentración. El tiempo de concentración de una determinada cuenca hidrográfica es el tiempo necesario para que el caudal saliente se estabilice cuando ocurre una precipitación. El método que se empleó fue el método de Kirchhoff, el cual establece la siguiente fórmula. Una división que hay entre la longitud del cauce principal y la raíz cuadrada de su pendiente elevado a una potencia de 0.77, todo eso multiplicado por una constante de 0.000324. Como bien lo explicó mi compañera, la longitud del cauce se conoció gracias a los trazos de la red tributaria y a la raíz de la pendiente que se obtuvo gracias al método de Taylor y Schwartz. El resultado que se obtuvo para el tiempo de concentración de nuestra cuenca fue de 17.09 horas. Red de drenaje. La red de drenaje de una cuenca hidrográfica es la que se constituye por el cauce principal y sus tributarios o afluentes. Después de que se habían trazado los tributarios y el cauce principal, nos dedicamos a determinar el orden de las corrientes como se ve en la imagen. El método de determinación que se empleó fue el criterio que Orton empleaba para determinar las órdenes de las corrientes. Del dibujo se obtuvo la siguiente información. En nuestra cuenca existen 228 corrientes de primer orden, 41 corrientes de segundo orden, 9 corrientes de tercer orden, 2 corrientes de cuarto orden
y una corriente de quinto orden. Todo esto en un total suma una cantidad de 281 corrientes existentes dentro de la cuenca. Para la determinación del tipo de corrientes se emplearon las cartas topográficas que proporciona el INEGI y además de un software en línea que también es del INEGI, que es capaz de darnos información sobre el tipo de corrientes que hay en la cuenca. La información obtenida fue la siguiente. Se obtuvieron 221 corrientes de tipo intermitente y 7 corrientes de tipo perenne. En total existen 228 corrientes dentro de la cuenca. Para la determinación de la longitud de toda la red tributaria, se obtuvo a partir del dibujo donde sumamos todas las longitudes de las corrientes tributarias. La longitud de toda la red tributaria es de 461.947.734 metros. Con la información obtenida se realizó el cálculo para obtener la densidad de la corriente, que esta es igual al número de corrientes perennes e intermitentes entre el área de la cuenca. Nuestra densidad de corriente es de 0.0078. Y también se calculó la densidad de drenaje, la cual es igual a la longitud de toda la red tributaria entre el área de la cuenca. Nuestra densidad de drenaje es de 0.00128. En conclusión, en este estudio del río Pantepec, ubicado en el municipio de Jalpan, en el estado de Puebla, llegamos a la conclusión de que la finalidad de este estudio hidrológico es determinar el comportamiento del agua de los cauces a su paso por la zona de estudio, además de establecer el régimen usual de lluvias máximas y la caracterización del territorio, todo esto con la finalidad de poder recabar información para proyectos de ingeniería futuros. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver el video.